Bárbaro. No, Bueno, acá alguno no escucha al lado mío, pero no importa, ¿viste? Como lo veo todos los días, no debo. Bueno, queridas compañeras y compañeros, buenas tardes. Vamos a empezar a trabajar. Esta es la tercera clase. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos hecho anteriormente y recordar el material que tenemos. Creo que Gabriel les envió el material, que son algunos pequeños escritos. Uno es política y politiquería, político y político. ¿Qué diferencia político y politiquero? ¿Cuáles son las semejanzas y la diferencia que tienen? Yo les recomiendo que eso lo tiene que tener siempre a mano. Y luego tienen otro pequeño escrito acerca de vicios y virtudes. Realmente nosotros como hombres y mujeres de la causa nacional, como peronistas, debemos cultivar virtudes, principios y valores y combatir los vicios. Y generalmente el principal enemigo que tenemos somos nosotros mismos, somos nosotros los que nos mandamos macanas o los que hacemos actividades virtuosas. Entonces yo les recomiendo a todos los compañeros y compañeras que por favor eso lo tengan presente y lo difundan en familia, con los amigos, en el bar, en el club, en el laburo, en todos lados. No los inventé yo hice una síntesis de lo que es las clases de política de la Escuela Superior Peronista y de filosofía peronista. Pues si yo les doy el libro de filosofía peronista, estoy seguro que hoy muy pocos lo leerían. Entonces hago una pequeña síntesis y les digo, bueno, el que quiere leer, ahí yo les paso el libro. Todos los libros de la Escuela Superior Peronista, por ejemplo, Política Peronista y Filosofía Peronista, van a encontrar estos dos artículos más desarrollados. Después hay otro tema que quiero recalcar. Nosotros siempre hablamos de la doctrina peronista y la intuimos a la doctrina peronista. Ahora, además de intuirla, debemos conocerla. Yo también está ahí, está en soporte los principios generales de la doctrina nacional. A grandes rasgos les digo, la doctrina nacional se editó en el mes de agosto del año 54 como uno de los capítulos del decreto que regula el segundo plan quinquenal. Ustedes van a encontrar ahí los principios generales de la doctrina nacional en materia de política interna, política internacional, defensa y seguridad, acción económica, acción social y acción cultural. Entonces, todas las personas que estamos acá enganchados hoy, de acuerdo a las profesiones o trabajos que realicen, deberían tomar sobre esos ejes. Si alguno es docente, tiene que leer los principios generales en acción política cultural y educativa. El que se dedica, si es agente de seguridad o militar, debería leer los principios generales de doctrina nacional en materia de defensa y seguridad, lo de economía, leer lo de la economía, lo que estamos en trabajo social, leer los principios generales de la doctrina nacional en materia de acción social. La experiencia mía, que ese documento que figura ahí, que yo se los pasé tal cual como es el decreto 13.378, por favor imprímanlo, léanlo, no hay que saberlo de memoria. No, es mentira, no es un problema, porque lo sublime no es saber de memoria estos principios, lo sublime es realizarlos, pero sí conocerlos para tener me voy a fijar a ver qué dice en el área de la cultura, qué dice en el área de la economía, etc. Les recomiendo que lo impriman también eso. Luego les mandé también un índice del modelo argentino para el proyecto nacional. Buena. Para el proyecto nacional. ¿Por qué? Porque
Es el testamento político que nos dejó el general en el año 1974 y que también es un texto que casi no es estudiado. Entonces, ese es el que nos permite o nos va a permitir, en principios y valores, y con Guillermo desarrollar lo que es un plan de gobierno con justicia social, con independencia económica y con soberanía política. El modelo argentino es fundamental analizarlo porque marca las grandes líneas que deberíamos hacer en los distintos sectores en que está constituida nuestra comunidad, el trabajo, el capital, los jóvenes, los empresarios, las iglesias, las Fuerzas Armadas. Bueno, yo los recomiendo que lo tengan a mano. Y yo lo que hago es, en principio, que como todos tienen internet, que entren en la Biblioteca Nacional del Congreso, y ahí están todos los textos de Juan Perón. Buscan Juan Perón, conducción política. Juan Perón, modelo argentino para el proyecto nacional. Y ahí van a poder, el que quiere profundizar sobre estos principios lo puede hacer. Y luego comenzamos con estas clases de conducción política. Y las clases de conducción política, ustedes van a ver, esto lo vimos en el capítulo 1 y lo vimos en la clase inaugural de la Escuela Superior Peronista. Permanentemente Perón hace referencia a la doctrina nacional. Y ahora en el capítulo 2 también lo vamos a ver. Cuando hace referencia a la doctrina nacional, tenemos que estar mirando a ver qué es lo que nos está diciendo, porque si no nos quedamos en la intuición de qué es la doctrina. Y actuamos de buena fe, actuamos con buenas intenciones. Pero también Perón decía que con las buenas intenciones estaba empedrado el camino al infierno. Entonces, las buenas intenciones debemos acompañarlas con conocimientos. Y yo recién charlaba con unos compañeros acá y les decía, bueno, uno quiere hacer un profesorado en un instituto, tiene que estudiar. Uno quiere, por ahí hay un joven que tiene la inquietud de ser médico, bueno, se va a tener que tener traste de madera a 7 años. O el que quiere ser ingeniero, o el que quiere ser cualquier profesión, hay que sentarse y estudiar. ¿Cómo es posible que no estudiemos la política? Cuanta tanta responsabilidad tenemos los que nos dedicamos a la política con nuestro pueblo. Y al no estudiar política terminamos siendo funcionales a los enemigos de la patria. Terminamos siendo funcionales al poder que nos viene oprimiendo desde el año 1776. Si hay algún historiador, luego lo podemos charlar. Entonces, la política también hay que estudiar. Nosotros tenemos la política peronista, que es diferente a la política liberal, es diferente a la política marxista, es diferente al fascismo, y nosotros tenemos la teoría política de la comunidad organizada, que es un texto que Perón hizo público con la clausura del Congreso Internacional de Filosofía en Mendoza, en la Universidad de Cuyo, en 1949, del cual surge luego de ese congreso la Constitución de 1949, que me parece que es un texto que tenemos que estudiar al menos en 3 partes. Preámbulo, capítulo 3, que tiene todos los derechos sociales, y el capítulo 4, que tiene 3 artículos, se refiere al capital, los recursos naturales y los servicios públicos. Bueno, ahora, eso es el marco teórico en el cual nos vamos a empezar a mover. Y ahí empezamos a estudiar conducción política. El capítulo 2, ahí el capítulo 1 lo vimos la vez pasada, el capítulo 2 habla sobre las características de la conducción moderna. El primero hablaba sobre los elementos de la conducción, el capítulo 2 sobre las características de la conducción moderna. Y para no equivocarme, yo voy a ir leyendo fragmentos, y ustedes lo tienen ahí impreso y ojalá lo puedan imprimir.
En las características de la conducción moderna, primero lo que tenemos que ver son las condiciones de tiempo y lugar. Nosotros vivimos hoy en el 2024, ¿no es cierto? En la década del 50 era otro tiempo, en el mismo lugar, que era nuestro país y nuestra América. Entonces, Perón decía, la conducción necesariamente debe estar encuadrada en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, no sé, ustedes son de distintos lugares de nuestra patria, nosotros tomamos acá Ushuaia, Río Grande, que es la otra ciudad, Tolwyn, que es una ciudad chiquitita que se está constituyendo, y la provincia de Tierra del Fuego. Tenemos ciertas características diferentes, por ejemplo, a Jujuy, o a Misiones, o a Mendoza, o a Córdoba. ¿No es cierto? Tenemos que estar en tiempo y lugar. Del tiempo, por la evolución de los hechos de la vida, todos los días son diferentes, todos. Y con respecto al lugar, debemos tener presente, lo que yo decía recién, que cada uno de los lugares de nuestra patria son diferentes, ¿no es cierto? Entonces nos tenemos que adaptar al terreno de cada lugar. También tenemos épocas, es otra de la segunda de las características de la conducción moderna. A ver, dos épocas. La conducción que hemos conocido hasta el día de hoy debe ser mejorada, decía el general, ya que en el sentido de la antigua conducción era seguir a un caudillo, a una persona, a un referente, amigo y amiga, que se postulaba y o nos los imponían los cabezones, como decimos nosotros. Esa época debe terminar, aunque hoy está a plena vigencia esta época, ¿no? Está llena de punteros, caudillos, referentes, pero de doctrina no se habla. Todos tenemos que ir detrás de ellos, decía. En el año 51 se decía, que todos teníamos que ir detrás de estas personas que se decían que eran nuestros referentes, nuestros caudillos, o los punteros del barrio. No sabíamos, por ejemplo, qué causa enarbolaban o por qué cargo, qué doctrina profesaban. Así que cuando a los que se le dicen peronistas se les pregunta, yo por ejemplo les pregunto a los que se dicen peronistas, yo les pregunto, por ejemplo, la verdad número uno del peronismo. ¿Qué dice la verdad número uno? La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés que es el del pueblo. Y si este tipo o esta mujer no sabe eso, yo digo que no es peronista. Entonces me dice, ¿qué tenés el peronómetro? Entonces yo digo, sí, tengo el peronómetro, que es la síntesis de esos 120 grandes principios de la doctrina nacional justicialista, que son las 20 verdades, que es lo que planteaba acá un compañero recién. Entonces, la verdad número 19, ¿qué dice la 19? La 19 dice, somos un gobierno centralizado, un Estado organizado y descentralizado y un pueblo organizado y libre. ¿Qué significa eso? Yo les pregunto, algunas veces sería interesante, así nos vamos intercambiando, si alguno de ustedes han tenido la oportunidad con algún otro compañero o compañera penetrar este pensamiento, gobierno centralizado, Estado descentralizado y pueblo libre, sería interesante que lo compartamos, pero no creo que lo hayan escuchado o hayan desarrollado ese pensamiento. Es un tema muy importante para otro momento. Pero esto es lo que quiero decir, cómo no estudiamos nosotros el tema de nuestra doctrina. La 16, por ejemplo, dice, la economía, con respecto a la economía, que el capital está al servicio de la economía y la economía está en función social. Esa es la economía peronista. La economía liberal, la economía marxista, la economía fascista, dice que nosotros, las personas,
estamos al servicio de la economía y la economía está en función del capital y cuando haya mucho capital se va a venir el derrame y vamos a estar todo bien. Los más veteranos hace añares que vemos que eso es una mentira total. Entonces, esto lo tenemos que defender. Estudien eso. Nosotros somos. El capital es un medio, una herramienta que está al servicio de la economía y la economía está en función social. 3. El tercer punto. Causas de por qué existen los punteros, o el caudillismo, o el caciquismo, o los referentes que dicen hoy. Esto se explica de la aparición de estos personajes que nada tienen que ver con el peronismo por dos causas. Una es, dice, esto está en el libro de conducción, falta de cultura cívica y política en que nos han sumido los falsos dirigentes peronistas. Y el segundo punto, por falta de una cultura general. Al ignorar, al no saber cada uno de nosotros, el pueblo puede ser engañado y manipulado, como lo han hecho la oligarquía y la sinarquía internacional en nuestra Argentina, por medio de los personeros que se entregaron al capital extranjero, que son del neoliberalismo financiero, y que apelaban a la emoción, al emotivismo de nuestro pueblo. Ejemplo, estas últimas elecciones con el señor Milei, que se apeló al emotivismo del tema utilizando un término, que era el término de la libertad, decían. Bueno, la única libertad que estamos logrando es la de morirnos de hambre, la libertad de no tener trabajo. Esta película de los veteranos la vimos. Entonces, estos dos elementos, falta de cultura cívica y política y falta de cultura general, tenemos que resolverlo. ¿Y cómo se resuelve? Con traste de madera. Discúlpenme que les hable así, pero es así. Tomando los textos de Perón, tomando los textos de la Escuela Superior Peronista y de algunos muy buenos pensadores que tiene el movimiento nacional, como el profesor Marcelo Gullo o el filósofo Alberto Vuela, o para las mujeres que conozcan la filósofa Amelia Podetti. Hay muchísimos, Fermín Chávez, Scalabrini Ortiz, hay que volver a los pensadores nacionales que nos han invisibilizado en los ámbitos académicos. Cuando yo hablo de ámbitos académicos, hablo desde el primario, secundario, terciario, universitario, que son los principales aparatos ideológicos de dominación que tiene el Estado liberal. Entonces nosotros tenemos que luchar para volver a incorporar en cada una de estas áreas que es el pensamiento nacional. Punto 4. ¿Qué es la conducción primaria? Como consecuencia del caudillismo, no se puede realizar una conducción medianamente centralizada, porque al caudillo, al puntero, al referente, no le interesa adoctrinar, no quiere que nosotros sepamos. Cree que cuando más brutos somos, mejor para él. Entonces, dice que eso es avivar giles. Claro, hace como el viejo Vizcacha, esto lo digo, hace como el viejo, escupe el asado para quedarse él con el asado. Entonces nos mantienen en la ignorancia total y ni sabemos lo que hacen, y después llegan y se dedican a sus negocios personales. Dice Perón con respecto a esto: recordemos siempre que con exclusión y sectarismo no hay conducción posible. El sectarismo ve enemigos por todos lados, lleva a excluir y desechar a la otra persona, que también es un compañero, pero lo siente como un enemigo. Eso es el sectarismo. El sectarismo es enemigo de la conducción, porque la conducción es de sentido universalista, ya que en un dispositivo movimentista como el peronismo, todos podemos cumplir una función útil. Los peronistas no somos ni sectarios ni excluyentes. Pero atención, esto es para todos.
tampoco seamos tontos. Punto 5. Esto es una síntesis del capítulo 2 de la doctrina. Yo lo fui sacando, esto del, como les dije, del texto de conducción política de la biblioteca del Honorable Congreso de la Nación, y que tiene que son como 300 hojas, el capítulo 2, que yo tiene como 20 y pico de hojas, yo lo hice en 4 hojas, ¿no es cierto? Pero después pueden recurrir al libro el que quiere estudiar más profundamente. Punto 5. El caudillo, el puntero, el referente. Esto lo traemos a colación porque es lo que se ve hoy. Siempre hablamos de eso, no, está el referente, el barrio, está el referente. Es nuestro representante. Con una suficiencia hablan que, bueno, nosotros tenemos que modificar eso. Dice así, el conducción política en general. El caudillo, el puntero, el referente y todos esos personajes que hoy pululan por nuestro pueblo son los principales responsables, porque no es un adoctrinador, ni un maestro, ni un conductor. Prefiere no juntarse con el pueblo. Manda a otro a hablar por teléfono. Yo creo que porque tienen la conciencia sucia. Y acostumbra a decir que no hay que meterse mucho, porque si uno se mete mucho con el pueblo, se gasta. Se gasta porque es un inmoral. Pues si no, la persona que es virtuosa, uno sale a la calle todos los días. Y en vez de conducir, ¿qué hacen estos tipos? Mandonean, dan órdenes, y si tienen algún cargo ejecutivo y algún compañero no va a un acto, lo raja o lo sanciona. Es gravísimo lo que está pasando con lo que se dicen peronistas. Los partidos y los sindicatos sin arraigos o sin raíces. ¿Qué queremos decir? Que los integrantes de un partido y o un sindicato no tienen raíces. En el pueblo, se entiende, raíces en el pueblo. Son los que terminan haciendo uso del partido o del sindicato para sus apetitos personales. Y no pensemos que esto es una cosa extraordinaria. Lo vemos a diario. La gran mayoría de los hombres y las mujeres no saben lo que quieren. Más allá, lo que sí saben cuáles son sus intereses personales y no los intereses de la comunidad. En referencia a estos errores, los mismos se cometen porque no han desarrollado, estas personas, hombres y mujeres, no han desarrollado ni se han ocupado para desarrollar una conciencia dentro de lo que es la doctrina justicialista. Los dirigentes en su mayoría no hablan, no dicen lo que se ha hecho mal o lo que no se debe hacer. Se la pasan hablando siempre de otras personas, pero nunca aclaran qué se debe hacer. Terminan siendo dirigentes individualistas, egoístas, en síntesis, negativos para la comunidad organizada. Entre ellos, entre todos los dirigentes, se maltratan, se combaten, se destruyen, y queda en el seno del pueblo la evidencia de que el partido y los sindicatos son sectas cerradas, oligarquizadas en el sentido que son poco, oli es poco, integrada por familiares y amigotes que no permiten el crecimiento ni el desarrollo de las nuevas generaciones dentro del movimiento nacional revolucionario justicialista. Fuerzas sin doctrina. Nosotros acá en la unidad básica tenemos un principio, antes de pasar al punto 6. Nosotros decimos acá que nosotros hablamos mucho de las ideas, poco hablamos de las cosas y no hablamos nada de las personas. Entonces, hay que hablar mucho de las ideas y fundamentalmente de las ideas humanistas, cristianas, basadas en el amor al prójimo, como es la doctrina nacional revolucionaria peronista.
Punto 6 de este segundo capítulo. Fuerzas sin doctrina. Estos vicios de los dirigentes politiqueros son los que, hasta nuestros días, no nos permitieron tener una conducción virtuosa y centralizada. Y por sus ineficiencias, ignorancia y traiciones, permitieron que se encumbraran a conducir la cosa pública, nuestra patria, o el gobierno y el Estado, a las agrupaciones de delincuentes de cuellos blancos, financistas, banqueros, cueveros, etcétera, que se han hecho cargo del gobierno y son las fuerzas de la antipatria, que están detrás de nuestros bienes materiales y se quedan lo que es del pueblo y nación. Bienes, recursos que harían al bienestar y ayudarían a llevar un poco de bienestar y felicidad a nuestro pueblo y contribuirían de esta manera a la grandeza de la nación. Analicemos las acciones políticas de los gobiernos oligárquicos, sinárquicos y financieros de los liberales y sus personeros internos, colaboradores de los delincuentes internacionales. Estas son las fuerzas sin doctrina social. Toman el ejemplo para analizar el caso de los gobiernos que hemos tenido del 55 en adelante, menos ese pequeño espacio de 73 al 76, todos los demás, descontando luego lo de Néstor, todos los demás, de una manera u otra, estuvieron al servicio de los enemigos de la patria. Consciente o inconscientemente, fueron instrumentos del dominador. Y nosotros tenemos que restaurar el concepto de liberación o dependencia, patria o colonia, porque hoy somos una colonia. Dice Evita, les voy a leer una frase de Evita, esto lo puse acá en conducción porque viene al caso. Dice Evita en su libro de Mi Mensaje, en el artículo 19. Le voy poniendo estas cosas porque después estos libros, por ejemplo, el librito de Mi Mensaje, seguro que muchos lo deben tener, pero de todos modos, les recomiendo al que no lo tiene que consiga Mi Mensaje. También se baja por internet. Dice Evita, he visto dirigentes políticos y obreros entregados a los amos de la oligarquía por una sonrisa, por un banquete o por unas monedas. Los denuncio como traidores. Los denuncio como traidores entre la inmensa masa de los trabajadores de mi pueblo y de todos los pueblos del mundo. Hay que cuidarse de ellos. Son los peores enemigos del pueblo porque han renegado de nuestra raza. Sufrieron con nosotros estos políticos, estos dirigentes sociales, pero se olvidaron de nuestro dolor para gozar la vida sonriente que nosotros les dimos, otorgándoles una jerarquía política y o sindical. Conocieron el mundo de la mentira, se olvidaron de nuestro dolor para gozar la vida sonriente. Conocieron el mundo de la mentira, de la riqueza, de la vanidad, y en vez de pelear ante ellos por nosotros, por nuestra dura y amarga verdad, se entregaron a los vendepatria. No deben ni volverán, jamás. Pero si alguna vez volviesen estos tipos y estas mujeres, habría que sellarles la frente con el signo infamante de la traición. Disculpen, yo me emociono porque yo estoy medio veterano, entonces me trae toda la historia. Por lo tanto, para evitar estos vicios, por eso les recomendé al principio vicios y virtudes, para evitar estos vicios que uno se olvida de nuestro pueblo, de nuestras raíces, los dirigentes y los cuadros militantes peronistas debemos permanentemente capacitarnos en los principios generales de la doctrina nacional revolucionaria justicialista, para hacer lo que le conviene a todos los argentinos, a la patria grande, al Estado y a la nación. Nos dice Perón,
ahí en el libro Punto en la conducción política, en el capítulo 2. Cuando hablo de la conducción moderna, hablo de la necesidad primaria de organizarse para actuar con unidad de concepción. ¿Qué es la unidad de concepción? Que se basa en los principios, valores de la doctrina nacional. Debemos organizarnos también en la unidad de acción. ¿Cuándo se logra? Se logra cuando tenemos unidad de concepción, o sea, cuando sabemos qué es la doctrina. Si no, somos un hormiguero pateado. Sin estos principios y sin estos valores, todo se dificulta en la conducción, porque cada uno cree que puede hacer lo que quiere, con una libre interpretación de la doctrina. Por eso yo digo, si no se conoce la doctrina, humildemente hay que decir, no lo conozco, vamos a estudiar, o le pregunto al compañero que sabe. Es fundamental para los compañeros peronistas restaurar este debate por las ideas. Para evitarlo, ¿qué debemos hacer? Elevar la cultura política nuestra y contribuir con todos los compañeros. No podemos admitir la conducción anarquizada. La doctrina nacional peronista va fortaleciendo la unidad intelectual, espiritual y moral necesaria y permanente para la organización del pueblo, para poder ir todos juntos tras una causa justa y noble, como la grandeza de la nación y la felicidad de nuestro pueblo que tanta falta hace. Punto 7. Sistema de captación y reclutamiento, porque nosotros tenemos que ir a persuadir a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra familia, y volver a sentirse orgulloso de ser peronista, porque nadie tiene una doctrina tan profundamente humanista, cristiana, basada en el amor al prójimo, como la tiene el justicialismo. Dice Perón, lo primero que hay que hacer para conducir es tener al pueblo, a la masa, pero una vez captado el pueblo, la masa, se deben hacer dos trabajos, dos. No perder lo que tenemos. Y segundo, tratar de captar con lo que tenemos lo que aún no hemos alcanzado, lo que no tenemos. Es decir, debemos tener cada vez más compañeros y compañeras y tratar de persuadirlos. Son los compañeros que se han de conducir y a quienes siempre se les debe hablar con la verdad, con sinceridad y con lealtad. Esto compárenlo con las personas que van conociendo, que siempre, muchísimo, la mayoría nos vienen a hacer el verso. No seamos sonsos, por eso digo yo. Se debe actuar sobre el corazón de los pueblos, de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes, de los empresarios, de los técnicos y profesionales, sin mentir. Actuar con sentimiento de amor al prójimo, con ética, con principios y valores morales, o sea, con todas que son las virtudes peronistas. Eso es lo que tenemos que restaurar. Hoy, algunas veces, cuando uno habla de estos temas, dicen que uno es un sonso. ¿Por qué? Porque la ideología del liberalismo, del materialismo europeísta, se basa pura y exclusivamente en una concepción materialista de la vida y en el egoísmo y en la codicia, donde someten a todos los pueblos del tercer mundo. Acá decía Perón, y esto aplíquenlo con todos los conocidos que ustedes tienen, una persona sin virtudes no debe conducir y no puede conducir aunque quiera o aunque deba, porque el que tiene vicios en su vida privada los traslada y tiene los mismos vicios en la vida pública. Entonces, los liberales dicen al revés, no, mi vida privada, yo en mi vida privada hago lo que quiero, en la vida pública. Es mentira. El que es un vicioso y mal bicho, lo es en la vida privada y lo es en la vida pública. Actuar sobre las nuevas generaciones. Nuestra tarea y deber es inculcar en el corazón de los jóvenes la doctrina nacional revolucionaria peronista, suplantando las doctrinas materialistas, individualistas y egoístas
con que nos han adoctrinado en las escuelas, en los institutos y en las universidades desde 1955 hasta ahora. Les cuento una anécdota. Hoy la estábamos charlando acá en la mesa con los compañeros. En 1955 viene el golpe de Estado, lo derrocan a Perón, viene el golpe, la fusiladora que decimos los peronistas, asume Aramburu, Rojas, y bueno, y organizan su gabinete. En el área de educación pusieron un señor que se llama Romero, que es el padre de los profesores Luis y Alberto Romero, que hoy sus textos de historia son los que se le dan a los chicos que quieren ingresar a la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y el otro personaje que estaba en el 55 se llamaba Venegas Lynch. ¿Cuántos sabían eso? Venegas Lynch, y hoy está el hijo acá. O sea, hay una continuidad permanente. El enemigo es muy inteligente y solamente se lo va a poder vencer con inteligencia y también con fuerza. No es tarea fácil. Debemos trabajar con nuestros niños y con los jóvenes, inculcándoles el bien y las virtudes cardinales. Inculcarle qué es la prudencia, qué es la justicia, qué es la fortaleza, qué es la templanza. Y estas virtudes, la virtud suprema es la justicia. Y hacerlo con amor fraternal, para cuando sean mayores, sea natural el sentimiento por la justicia social y por la doctrina nacional. Es obra de generaciones, esto decía Perón, es obra de generaciones inculcar la idea de una comunidad organizada, justa y solidaria. Fíjense, ya pasaron, estamos por la cuarta generación y aún todavía nos falta mucho camino por recorrer. Hay que trabajar con nuestros chicos y cuando nos dicen que nosotros queremos adoctrinar, sí, yo quiero adoctrinar. Yo soy docente y adoctrino. ¿En qué adoctrino? Adoctrino en esto, en estas virtudes cardinales. Adoctrino en qué es el bien. El bien es todo aquello que tiene proporción, equilibrio, armonía, en la justicia. Por supuesto que adoctrino. En la humildad, en la generosidad. A eso le tienen miedo los enemigos. Entonces nos endilgan a nosotros adoctrinar. Luchemos por esto. Los elementos inadaptados de una sociedad. Dice Perón, no se puede cambiar de un sistema liberal, progresista, burgués, materialista, individualista y egoísta con las mismas personas utilizando las mismas formas que han utilizado hasta ahora. Ahora nosotros estamos viendo, hay algunas personas que son responsables de lo como estamos viviendo y están hablando como que quieren volver. ¿Y qué van a proponer? No proponen nada, critican a los que están, que son hijos de su política. Entonces, con las mismas personas, con las mismas políticas, vamos a tener los mismos resultados de antes. Igual Macri o Milei. O sea, los servidores del opresor de nuestra patria y de nuestra América, que son los enemigos de siempre, los anglosajones. Yo de esto se lo digo en pasión, porque nosotros vivimos acá en Tierra del Fuego es la provincia en extensión mayor que tiene la Argentina, porque tenemos la Antártida, tenemos el mar Austral, tenemos las islas, y cuando hablamos de la provincia de Tierra del Fuego tenemos 4 ciudades. Tenemos la ciudad de Ushuaia, tenemos la ciudad de Tolwyn, tenemos la ciudad de Río Grande y tenemos la ciudad de Puerto Argentino. Díganselo a todos los, no sé, los que son de otras provincias, de otras ciudades. La Argentina, la provincia de Tierra del Fuego, tiene 4 provincias, 4 ciudades: Ushuaia, Tolwyn, Río Grande y Puerto Argentino. Esa es una forma de no olvidar
Ni olvido ni perdón con los ingleses asesinos que nos tienen una pata metida acá en nuestra patria y en nuestra provincia en particular. Los problemas que tenemos los peronistas se originan y se producen porque los dirigentes pejotistas actúan con las formas y los modos del enemigo, la partidocracia demoliberal burguesa. De ahí los encontronazos y los choques entre los dirigentes sectarios de uno y otro sector que persiguen intereses inconfesables, y por eso siempre los problemas están en la franja dirigencial, en la franja de los dirigentes, porque nosotros que somos el pueblo no tenemos problemas. Yo no tengo problema con ningún vecino, sí, si me patea el perro, sí, pero quiero decir, el pueblo no tiene problema. Somos solidarios, generosos, humildes, nos ayudamos. La acción de estos dirigentes, por falta de conocimiento en la doctrina nacional, tienden a dividirnos, a fragmentarnos. Lo vemos a diario en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestra patria, en nuestra querida América criolla. Y cuando vemos que se la pasan hablando mal de las otras personas, eso tiene su razón de ser. ¿Por qué? Porque todos nosotros debemos ser artífices de nuestro destino común, pero no debemos ser instrumento de la ambición de ningún politiquero. El idealismo. Debemos tener conciencia que la conducción que queremos necesita que cada uno de nosotros comprenda que el lugar que nos toque cumplir o llevar a cabo una tarea, no puede uno ni detenerse a considerar si esa tarea es grande o es tarea chica. Todas las tareas que realiza hasta el más humilde de nuestros hermanos es importante. Y si no nos gusta, debemos dejar ese puesto a otra persona. Con la figuración personal no se gana nada. Debemos decir no a las ambiciones egoístas personales y desmedidas, y decir sí a la lucha por un ideal de una patria libre y un pueblo feliz. Doctrina, teorías y formas de ejecución. Bueno, hasta aquí hemos desarrollado básicamente los elementos de la conducción moderna. Ahora comenzaremos con el desarrollo de los aspectos de la conducción, los aspectos materiales y los aspectos espirituales, ya que la conducción política, social, sindical, empieza con una acción cuantitativa y luego de la acción cuantitativa, estamos todos, cualitativa, la capacitación. Y la capacitación tiene que ser en lo que es la teoría política de la comunidad organizada, que surge de los principios generales de la doctrina nacional. Así sabremos qué es necesario para la conducción. Hay que inculcar, dice Perón, los principios generales de la doctrina nacional, que están en el decreto 13.378 que ustedes tienen ahí. Su síntesis son las 20 verdades peronistas. Y debemos dominar también las formas de ejecución, que son el método, el camino de la acción que debemos seguir. Porque conocer, como les dije antes, conocer la doctrina o debatir su teoría es importante, pero lo sublime es poder realizar. La conducción con estos tres elementos, de inculcar, enseñar y debatir, y dominar las formas de ejecución, interrelacionados entre ellos, puede ir conformando una unidad de concepción. O sea, debemos pensar y sentir de semejante manera todos y cada uno de nosotros, y para eso, para no dudar, debemos tener a mano siempre las 20 verdades peronistas, que son el termómetro de un buen peronista. No es necesario saberlas de memoria, pero sí es necesario tenerlas siempre presentes y consultarlas para poder nosotros equivocarnos lo menos posible. Es necesario elegir bien los instrumentos para que la acción política, sindical y social, si aún no existen, debemos construirlos. No hay un club en el barrio, hagamos un club. No hay un centro vecinal, hagamos un centro vecinal.
Tenemos la organización sindical donde nosotros decimos que los que lo conducen son, no nos gusta, bueno, metámonos dentro del sindicato y cambiemos, pues no sirve de nada quejarnos. La queja sola no sirve, tiene que ir acompañada de la acción. El conductor actual no debe tener solamente a la masa, al pueblo. El conductor de pueblo debe tener solidaridad, ser organizado, ser educado, con alta espiritualidad, debe ser virtuoso y debe estar formado en los principios y valores de la doctrina nacional revolucionaria peronista. Si no, no es un dirigente peronista. Se acabó esta cosa partidocrática que tenemos desde el 87, cuando modificaron la carta orgánica del partido y eliminaron las ramas y se quedaron solamente entre los doctores y los contadores y se afanaron hasta la esperanza que tenemos. Entonces la conducción se facilita enormemente porque el pueblo va construyendo de abajo hacia arriba, día y día en el lugar del dispositivo social que le toque estar, y formar así o intentar constituir una patria justa, libre y soberana. No debe nunca más ir corriendo detrás de las ambiciones del puntero, del referente, hombre o mujer, que le hace falsas promesas en campaña y luego los abandona a su suerte. Abro un paréntesis para las chicas, para que vean, yo tengo 5 hijas mujeres, y cuando se habla del tema del género, esto lo dejo como una reflexión. ¿Ustedes son capaces de defender a la Patricia Bullrich? Es mujer, yo porque sea de género, digo que es una hija de P. Yo no la puedo defender, que la van a salir a defender a esa mujer. No, nosotros debemos defender al ser humano, a las personas en su dignidad, no el género que tenga, porque en los géneros hay buenos y malos. Cerré el paréntesis. Con estos principios y valores, al conductor se le presentan dificultades. El conductor tiene que ir formando estos cuadros intermedios de la conducción con su propio ejemplo de vida. Cada uno de ustedes tiene que ser ejemplo de cada uno de sus vecinos, de sus amigos, en los compañeros de trabajo, donde desarrollamos nuestra vida diaria, tenemos que ser ejemplo de virtudes. Si no, no somos buenos peronistas. Siendo fundamentalmente justos, con virtudes, con principios y valores justicialistas. Si no lo hacemos así, el pueblo se abre y nos deja solos. Otro punto. Hay procedimientos modernos que son extraordinarios. Aquí esto es por ahí para los más jóvenes. Los conductores y sus cuadros auxiliares disponen hoy de medios extraordinarios que antes no se tenían. Bueno, los medios de comunicación hubo siempre, pero hoy hay el tema de la información por las redes, que yo no la sé manejar. Acá me ayuda Emilio, me ayuda Mauro, pues, o Vicky, o Vale, porque yo no entiendo un pito de esto, pero gracias a Dios, démosle las gracias a ellos y a ellas. Estos medios numerosos y modernos permiten facilitar el trabajo político, pero deben ser dosificados para que no saturen, usados en su justa medida y armoniosamente, de acuerdo a las necesidades de cada momento. Pero recordemos siempre que con los compañeros, más que el TikTok, más que el hashtag, qué sé yo, todas esas cosas que hay, que no sé, se ríen de mí, el Instagram, qué sé yo, el YouTube, se ríen, me carga. Más que eso, que son buenas herramientas. Para nosotros, para los peronistas, vale más una mirada, una palabra, un apretón de manos, un abrazo, en el momento justo y oportuno que ese compañero o esa compañera lo necesita. No sirve con mandarse un mensajito de WhatsApp. Hay que poner el cuerpo en cada una de las cosas, hasta incluso poder dar la vida por nuestros hermanos. La doctrina. La doctrina, ¿qué? Es la organización espiritual que debemos tener cada uno de nosotros.
¿Y en qué consiste la organización espiritual? En conocer los principios generales de la doctrina y las 20 verdades. Ahí está el secreto de nuestra conducta, porque con la doctrina, ante cualquier problema político, humano, sindical, tendremos una misma reacción. Tendremos una concepción semejante de la vida y de la acción, ya sea en cada una de estas áreas, la política, la sindical, la empresarial, la femenina, etcétera, en beneficio de nuestro pueblo, en el beneficio de nuestra patria y del movimiento nacional justicialista. Y dejemos de comprar globitos de colores. Hay que conocer la doctrina. Todo esto está en el capítulo 2, después lo pueden ir buceando. Esto es una que traté de sintetizar de acuerdo a mi criterio. Por ahí podemos estar de acuerdo. Ustedes sería interesante que lo lean y después podemos debatir con esto. Este es mi criterio de interpretación del capítulo 2. Hay que conocer la doctrina. Esta es la primera tarea que debemos desarrollar los militantes del Movimiento Nacional Revolucionario Justicialista. Debemos conocer la doctrina nacional y exigir a todos los que se dicen dirigentes peronistas, sociales, sindicales, nacionales y populares, el fin a organizar libre del pueblo, que conozcan la doctrina nacional y las 20 verdades. Y si no es así, son camiseteros politiqueros, ventajeros que nos quieren usar y nada más. ¿Por qué debemos hacer ese esfuerzo de capacitar? Porque así tendremos unidad de concepción en la doctrina nacional, lo que hará que cada uno de nosotros vea los problemas de la política interna, la política internacional, en la política de defensa y seguridad, en la política económica, en la política social y en la política de la cultura y la educación. Vamos a poder comprenderlos, apreciarlos y percibirlos de una misma manera. Esa visión de las cosas nos llevará naturalmente a una unidad de acción y no como ahora que cada cual acciona de acuerdo a sus intereses personales o de círculo o de grupo. Dentro del Movimiento Nacional Revolucionario Peronista es necesario formar personas que estudien, que son los que llenarán después las calles, los lugares del trabajo, los sindicatos, los colegios, los clubes, las universidades, los bares, porque a nosotros los varones nos gusta ir a los bares a filosofar, pudiendo así, con una exposición sólida, desarrollar nuestras teorías políticos sindicales enmarcadas en la ideología de la comunidad organizada, que es totalmente opuesta a la liberal, a la marxista, a la fascista, porque son esos tres relatos filosóficos, son eurocentristas, que lo han tomado los anglosajones para dominarnos, y nosotros tenemos que desarrollar nuestra teoría, que es la teoría de la comunidad organizada. Dice Perón, y culmino, una persona sin virtudes no debe conducir, y no puede conducir aunque quiera, porque el que tiene vicios en su vida privada los traslada y tiene los mismos vicios en la vida pública. Se los leí 2 veces, porque es fundamental que eso lo desarrollemos. Esta es una síntesis de lo que es el capítulo número 2 del tema de la conducción política, que trata sobre las características que tiene la conducción política. Y el próximo martes veremos el capítulo 3. Antes de comenzar con las charlas, quiero recomendarles, me había olvidado decirles, es fundamental que lean. Yo le hice una síntesis también, pero también está la síntesis y acompaño todo el discurso de Perón de inauguración de la Escuela Superior Peronista. Y les recomiendo que lo lean, lo estudien, lo descifren y charlémoslo. Ustedes van a ver en la última parte, cuando Perón habla del sentido heroico de la vida, él habla siempre en potencial, tal vez dentro de varias generaciones. Tenemos que interpretar esos párrafos. Y acá mismo, hoy yo le estuve leyendo algo, tal vez dentro de varias generaciones. No es fácil modificar la conciencia de las personas. Nosotros, los argentinos, estamos formateados en un modelo
neoliberal desde hace 200 y pico de años, que comenzamos a tratar de tener un pensamiento alternativo, un sentimiento alternativo al egoísmo, desde 1950 a esta parte. Somos muy jovencitos, pero no aflojemos, démosle para adelante. Les agradezco la atención, les recomiendo las lecturas y bueno, ojalá algún día podamos vernos en persona y quedo a disposición de ustedes. Me traje la hinchada. ¿Cómo era que se llamaba el compañero? ¿Cómo se llamaba? Franco, bueno. Sí, ¿quién habla? Martín, acá estoy. Martín. Administrando acá un poco, vamos a ver los compañeros que levantaron la mano. No me apareció tu nombre, Martín. Acá estamos. Mandame un minuto. Ariel, levantaste la mano, si querés desmutearte. ¿Te puedo hacer una consulta, Martín, antes que empecemos? Sí, decime. ¿De dónde sos vos? De Bahía Blanca. Ah, qué lindo, de Bahía Blanca. Bahía Blanca, la puerta de la Patagonia, claro. Bueno, nosotros somos de Ushuaia, y de Río Grande. Tenemos ganas de traerte acá porque estamos coordinando unas charlas de formación en la CGT, local acá de Bahía. Así que, si en algún momento podemos coordinar por ahí para que vengas para acá, sería un gustazo, ¿viste? Sí, vamos. Acá la banda de acá de Principio y Valores. ¿Viste? Ahí quieren todo. Bueno, ¿por qué no? Así que van a ser muy bienvenidos. No, una banda de personajes son estos, ¿viste? Así que, pero bueno. Empezá, Martín, cuando quieras. Dale, Ariel, no sé si te puedes desmutear ahí, fíjate. Sí. ¿Estás muteado todavía? A ver. Está mudo, hablame bien. Yo soy viejo, no entiendo. Mute. Está mudo. Ahí estamos, sí. Ahí estamos. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Franco. Buenas noches a todos los compañeros y compañeras. Quería agregar un poco a lo que decía Franco sobre la provincia de Tierra del Fuego y la importancia que tiene en el Atlántico Sur. Ayer estaba leyendo una noticia que un buque de investigación ruso descubrió en la Antártida, en la zona que reclama Argentina y Reino Unido sobre la Antártida, una de las mayores reservas de gas y de petróleo, así que ahí tenemos un factor más geopolítico de la importancia que tiene tanto las Islas Malvinas como las islas del Atlántico Sur y la parte que reclama Argentina sobre la Antártida. La pregunta que quería hacerle a Franco, él como politólogo, no sé si conoce la cuarta teoría de Alexander Dugin, si leyó algo, pero por lo que yo pude leer, no leí mucho, leí un poco, toma algunas cuestiones como las que Perón, para mí, yo cuando lo escuché a Dugin explicar su cuarta teoría política y el orden multipolar que se está queriendo hacer, a mí me dio la sensación como que Dugin llegó tarde. Yo dije, Perón esto ya lo dijo en el 49, superar al liberalismo, la doctrina peronista es superadora al liberalismo, supera el marxismo, saca los nacionalismos de exclusión y plantea un nacionalismo de inclusión, y a la vez Perón planteaba la integración regional, ¿no?, en el mundo. Es como, y bueno, yo el otro día lo escuché a Dugin y me hizo, no sé si compartís que hay puntos de conexión entre la cuarta teoría política y la doctrina peronista. Bueno, te voy a responder dos cosas. Alexander, tuve la suerte de conocerlo, compartir con él una conferencia, y él dice, yo no conocía el peronismo, así que ahora me hice peronista. Dio unas charlas ahí en la CGT y dice, pucha, ya está. O sea que Alexander Dugin, bueno, le mandamos un saludo, tuvo la desgracia de la hija,
Así que le mandamos al compañero Alexander Dugin, un gran abrazo y compartimos 100% su postura. Y ahora con respecto al Atlántico Sur y lo de la Antártida, lo van a escuchar al compañero Mauro Gómez, que es geólogo, investigador de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que sabe más de geología que yo. Así, Mauro. Hola, compañeros. No, con respecto a esa noticia que anda circulando, lo que dice, o sea, tiene un título tergiversado. Hubo un buque de exploración que hace prospección geofísica, rastrea desde superficie, o sea, con evidencia indirecta, la posibilidad de que haya petróleo. Ahora, tiene potencial, pero que haya petróleo, como dice en la nota, es algo que se hace a través de perforaciones que no las han hecho. Ahora, la pregunta es, ¿qué hace ese buque explorando esa zona y por qué está circulando esa noticia? O sea, que haya una gota de petróleo todavía no hay ninguna prueba, pero ¿cuál es la intencionalidad en eso? Es la pregunta que me hago yo. La voz de la ciencia. Gracias. Bueno, en definitiva, la noticia sale de un informe en la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña. Evidentemente que nuestro enemigo histórico ha querido darle algún tipo de trascendencia. La verdad que es interesante el planteo que haces de por qué está saliendo esta noticia. No lo había pensado. Bueno, un gusto, Ariel. Gracias. Un gusto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ariel. Pablo Rodríguez, levanta la mano. ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes. Pablo de Córdoba. Pablo de Gusto Córdoba, estar con muy vos. bien. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Le quería hacer una pregunta, Franco. Sí. Dado el acontecimiento que sucedió hoy con el presidente y el busto que presentó de Menem. Y Menem, ¿qué me sucede? Yo tengo una figura, lo Hablen tengo como una figura Pablo. controvertida. Hablen de... Sí. Sí. Sí, te escucho, Pablo. Tengo ¿Ya? acá los compañeros de la universidad que son quilomberos, ¿viste? Está bien. Está bien. No, le quería preguntar su opinión sobre el busto que presentó hoy el presidente de Carlos Menem. ¿Por qué? ¿Qué me pasa a mí con la figura de Menem? Es controvertida en muchos aspectos y yo personalmente no lo considero peronista. Y dado que el ámbito por ahí, seguramente vos, Franco, vas a saber explicarlo mejor que yo, ¿qué rol o qué visión podemos tener nosotros de Menem y de su gobierno? Es una pregunta, ¿no? Bueno, son dos preguntas. Son dos preguntas las que vos, por ejemplo, ¿por qué lo del busto? Bueno, el hombre ha sido elegido legítimamente presidente de la nación y todos los presidentes en la Casa Rosada tienen su busto, así que desde el punto de vista institucional es correcto. Y la segunda pregunta, me gusta lo que plantea Guillermo Moreno. El turco era un tipo muy pragmático, un perro del poder, vivo, pícaro. El turco engañaba a la madre, ¿viste? Y te seducía, pues la verdad que era seductor el turco. ¿Y qué dice Guillermo Moreno? Guillermo dice, el muro se cayó para la derecha. Si hubiese caído en la izquierda, éramos todos marxistas hoy. Entonces era un pragmático que es inencuadrable, ¿viste? Así que bueno, uno de los quilombos que tuvimos nosotros acá y que después más o menos Néstor lo fue encauzando. Esa es mi opinión personal, lo tomo con humor. Y bueno, lástima que ahora está pasando otra vez lo mismo. Ese es el tema que este buen hombre, Milei, lo está reivindicando. Y eso a mí me da una alerta, no sé, Y bueno, y es una contradicción. O sea, hay que hacer lo que hicimos en la conducción política, el capítulo 2. Bueno, tenemos que laburar, hermano. bien. Tenemos que laburar. Gracias, Si no nos quedamos en la descripción, que es necesario, describiste bien. Bueno, ahora nos tenemos que preguntar, ¿qué hacemos? Y la respuesta está
en los principios generales de la doctrina nacional, en política interna, ¿no? ¿Quién sigue? Pablo, yo quería hacer un pequeño aporte también a tu pregunta, con permiso, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nos corren por izquierda, por así decir, con el tema de Menem, y hay que acordarse que Menem tuvo 500 cuadros montoneros en su gobierno, entre ellos Jorge Rulli. Entonces, cuando decimos que fue un gobierno peronista, en parte, desde ese lugar también integraron esas fuerzas, entre comillas, de izquierda, ¿no? Y después son las que señalan con el dedo largo. Entonces, por eso digo, tenemos que tener la memoria histórica completa y que no nos corran después cuando tratamos, ¿viste?, de tener una mirada contemplativa, por así decir. No, es solamente para completar el concepto. Perfecto, compañero, clarísimo. El grado de mi pregunta avanza sobre la reivindicación de este gobierno a un peronista. ¿Me explico? Después lo tuvimos a la vicepresidenta dando un discurso digno de Guillermo. Fue así cuando habló en un sindicato hace poco. Entonces, hay contradicciones que a mí se me plantean. Digo, ¿por qué un gobierno de estas características puede llegar a reivindicar a un gobierno supuestamente peronista? Y no es correrlo por izquierda o por derecha. Es los resultados que lamentablemente todos lo vivimos. Evidentemente es mucho más complejo, pero bueno, era mi inquietud es por la reivindicación de este sujeto, que evidentemente es política, no lo voy a negar, pero es lo que a mí me estaba interpelando un poco, porque yo también tengo cierta, no digo animosidad, pero sí resquemor con el turco. Va, porque yo lo viví de otra forma quizás. Pero bueno, nada más era eso. Gracias. Para completar 2 segunditos más la idea, recordemos que está Martín Menem en la presidencia del Congreso de Diputados, Cámara de Diputados, y está también el Tata Joffre siendo parte del gobierno. Y lamentablemente también tenemos al hijo del Gallego Álvarez en este gobierno, en políticas universitarias. Entonces, bueno, ese es un poco el mapa completo. Pero bueno, no quiero interrumpir y vamos a darle la palabra a Gabriel de Salta. ¿De dónde es la compañera? Tano. Salta. Gabriel. De Salta. Sí, sí. Mucho. Gabriel. Bueno. Gabriel. Hola, Tano. Buenas noches. Hoy sí. Gabriel Terre, de San Luis, Puntano. Salteño. Salteño. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Un gusto estar transitando este trayecto de formación junto al Tano y con tantos compañeros. La verdad que es un placer. Me presento, mi nombre es Gabriel, soy militante de Principios y Valores en la provincia de San Luis, realizando la tarea de fundar afiliaciones para poder constituir el partido acá en la provincia. Yo más que hacer una pregunta al Tano, quería simplemente saludarlo. Lo conozco hace mucho tiempo, aprendí mucho de peronismo de él, y bueno, quería darte un abrazo virtual, Tano querido. Gracias, Gaby. Sé que vas a hacer buen laburo en San Luis. Estamos en eso. Abrazo grande, buenas noches. Un cariño muy grande. Ojalá nos veamos pronto. Ojalá. Chicos, atención, por favor. Champaño. Sí, hola. Que hay un compañero, Daniel, ahí está, ahí te muteaste. Sí. Buenas noches, Jorgelina Champaño Mendoza, es mi tercer clase, la tercera vez que hablo. Te quería consultar en esta parte, en este apartado donde dice partidos y sindicatos sin arraigo, sin raíces en el pueblo, que comentaste. Sindicatos, sí. Sindicatos, sí. Cerraste esta parte diciendo
que, bueno, Perón decía que se atrevería a afirmar que no son muchos los hombres que saben lo que quieren. Y también hablaste de los dirigentes individualistas en contra de la comunidad organizada, haciéndote referencia a los sindicatos. Habla de los sindicatos en general, de algunos en particular. Lo está hablando, claro, sí, en esa época, porque como que le está tirando, no sé, características negativas a los sindicatos. ¿Qué quiere decir eso? No sé, así lo entendí. No, está bien la pregunta. No es contra la institución, como nosotros tampoco estamos contra la política. Nosotros estamos contra los politiqueros. Ustedes saben el significado, bueno, les voy a recordar, pues seguro que lo deben saber, pero lo recordamos. Sindicato es la unión de dos palabras griegas. Sin, que quiere decir con, y dike, quiere decir justicia. Sindicato quiere decir con justicia. Entonces, la institución sindicato, por supuesto que la vamos a defender a muerte, porque ya en el año 1944, Perón saca la primera norma que reconoce a las organizaciones sindicales, las asociaciones sindicales. Lo que nosotros hacemos la crítica al mal uso que hacen algunas personas de estas instituciones. Por eso, lo mismo que para la acción política o la acción vecinal o la acción universitaria, debemos cultivar virtudes y más que nadie, más virtuoso de todo deberían ser los trabajadores. Ahí vos fíjate que yo leo un fragmento de mi mensaje de Evita, donde Evita le hace una crítica muy profunda en ese libro, Mi mensaje, a los sindicalistas inmorales, no al sindicato. Y además la gran mayoría, esto también sostengo yo, la gran mayoría de los compañeros sindicalistas son excelentísimas personas. Pero el enemigo fomenta y desarrolla y promociona a los más inmorales porque le conviene para echarnos tierra sobre nosotros. Pero la gran mayoría de los compañeros trabajadores que están en el sindicato son excelentísimas personas. Entendido, gracias. No, está bien, Jorge. ¿Y Martín? Marcela Gómez Bisoni. Hola, buenas noches. Desde Catamarca les estoy saludando. No activo la cámara porque estoy en una localidad donde no se destaca el servicio de conectividad por su excelencia, así que me voy a quedar así solo con el micrófono. Bueno, dale. La verdad que esta clase, pero bueno, es una foto actualizada la que está ahí, por lo menos. La verdad que esta clase es tan rica, tan buena en el sentido de que volver a reivindicar el justicialismo, la doctrina, la figura del sindicalista, porque muchas veces pasa de que cuando uno alza la voz como, no sé, como ciudadana o como la presidenta de la cooperadora de la escuela o como una simple militante, nos falta la persona que aparece para denostar el rol del sindicalista, ¿no? Ya parecí sindicalista cuando dicen así, ¿no? Como buscando esa justicia social que viene a traer el peronismo, y ojalá esta clase hubiera sido obligatoria para todos los dirigentes que están en la gesta del partido, porque bueno, en Catamarca también está gestándose, y Catamarca, como muchas provincias de nuestro país, tiene localidades que no nos unen justamente las rutas, el servicio de transporte público asequible, y por ahí hacer esta campaña de afiliación se ve muy limitada y nos terminan como acotando al ir y pedir permanentemente uno la ficha, y bueno, a veces las distancias y los recursos económicos no dan, entonces como que ahí se desvirtúa un poco el rol de conductor, ¿no? Digo, esto es como un llamado de atención, aprovecho la clase. Sí, bueno.
¿Terminaste? Hola, hola, hola. Parece que se le cortó. Pero y la verdad que yo soy una enamorada del justicialismo, del peronismo y a todos, automáticamente cuando empiezan a renegar de la realidad sociopolítica, económica en la que estamos, yo les empiezo a hablar de las 20 verdades parafraseadas, que de hecho hice un flyer, parafraseando las 20 verdades, que termina diciendo, bueno, si querés todo esto, llamanos. Después si quieren se los comparto. Y Sí, creo que cómo no. todos, sí, porque creo que todas las personas del mundo, porque el peronismo es de exportación realmente, es como bien decía de que recién un académico, no sé el nombre ahora, no recuerdo, de que una vez que lo conoció el peronismo se hizo peronista. Y creo que cuando uno habla de las 20 verdades, no hay persona en este planeta que diga, sí, yo también quiero eso, porque esa es la verdad, ¿no? Para poder vivir en la tierra, con los pueblos, en armonía. Y con respecto a lo que decía al género, al sexo femenino, porque para mí creo que la especie humana es binaria, no hace falta publicar la vida sexual de las personas como se usa ahora con esa agenda progre, ¿no? De que hablan de todas las formas habidas y por haber. Por supuesto que una mujer a veces en posición no garantiza que haya una forma de política humanista o con perspectiva, ¿no? Con esa empatía hacia las mujeres. Así que sí, no es condición. No, lamentablemente no todas las mujeres, no todas las personas somos iguales y no hay que hacer distinción de género ni de sexo. Y bueno, nada, eso, agradecer. En lo que nosotros somos iguales es en dignidad, y en eso sí tenemos que marcar las diferentes. Hay personas dignas y hay personas indignas, hay personas virtuosas y hay personas viciosas. Y eso es lo que tenemos que marcar y poder juntarnos y predicar las virtudes, como empezamos hoy la clase. No es una tarea fácil. No es una tarea fácil, pero es agradable la lucha, ¿viste? También se puede vivir sin luchar, ¿viste? Pero lo lindo es hacer lo que estamos haciendo, ¿viste? Predicando en cada uno de los lugares, como decías vos. Bueno, así que me parece muy bueno lo que aportaste. Gracias. Bueno, gracias. Gracias por el espacio. No, está bien. Martín. Gabriel, sí, Gabriel, no sé si ya habías participado, Gabriel, ¿puede ser? Levante la mano de nuevo. Sí. Ah, bueno. Porque, bueno, me quedé pensando en los comentarios de Pablo y de Jorgelina y me quedé con ganas de aportar algo ahí, a lo que comentaron ellos. Y me parece que siempre que nosotros pensemos la política desde las personas, es cuando en mayor o menor medida siempre vamos a entrar en contradicciones y nos vamos, bueno, o nos va a confundir o nos vamos a desilusionar. Me parece que lo que siempre tenemos que hacer es pensar el peronismo o como cualquier idea justamente desde la doctrina, desde el proyecto, no desde las personas. Pues las personas son las que siempre cometen los errores, ya sea porque se equivocan o ya sea porque tienen intereses. Entonces, siempre que nosotros argumentemos, demos la discusión, nombrando a alguna persona, bueno, nos embarramos, quedamos en contradicciones, pero siempre y cuando nosotros nos paremos desde la doctrina, es cuando no vamos a tener contradicciones, porque esa es nuestra idea, ese es nuestro ideal, a lo que nosotros queremos llegar y lo que defendemos y para lo que estamos formándonos acá y para lo que militamos, atrás de una idea y no de una persona. Y los dirigentes siempre cometen errores y en la medida que se alejan del movimiento, en este caso el movimiento peronista, más grandes van a ser los errores que cometen.
digo, ¿no? Siempre ya históricamente miramos para atrás, incluidos a todos los dirigentes, mientras más alejados han estado del movimiento, más grandes han sido los errores y las desilusiones que hemos tenido. Era simplemente eso. Gracias, Gaby. Gracias a Ahí vos, veo, Tano, buenas noches. sí, Nahuel. ahí veo, disculpen, quería hacer un comentario. Hay un conocido mío ahí metido que se llama Nahuel Arroyuelo, ¿puede ser? Sí, Tano, sí. Ahí había levantado la mano más que nada para, bueno, saludarte, mandarte un abrazo grande, recordarte que te quiero mucho. Y bueno, muy contento acá con esta charla que se ha dado. Otro puntano. Sí, de acá de San Luis. Yo vivo 40 kilómetros de San Luis, más para el departamento Pringle, en Estancia Grande. Me vienen muy bien los encuentros estos virtuales porque se me había roto el auto, el transporte, bueno, la nafta, los costos, entonces por ahí todo lo que sea reuniones, clases así virtuales, me reprendo. Pero bueno, ¿Viste, la Nahuel? presencialidad... Al final lo hicimos, Sí. Nahuel, ¿viste? Sí, sí, que me habías dicho que Moreno te dijo de hacer principios y valores, y bueno, acá estamos. Yo estoy chocho, que se está armando esto, se está juntando gente, y bueno, buenísimo que haya encuentros, clases. En Tierra del Fuego ya lo tenemos la personería jurídica transitoria, ahora en poquito tiempo vamos a tener la definitiva, así que a los de San Luis a laburar, muchachos. Así es, Tano. Así que, bueno, muy contento, un saludo para todos los compañeros, las compañeras, y Gracias, a seguir Nahuel. para adelante, ¿eh? Un abrazo grande. Un abrazo y un cariño muy grande. Chao. Chao. María Cristina Zaragoza. Sí, buenas noches. Ella es mi señora, yo soy el esposo, los dos trabajamos. Primero, buenas noches, compañeros, para todos. Estoy escuchándolo. Realmente me parece muy lindo, muy linda la charla, muy amena, y siempre hay cosas para aprender. De toda índole. Somos de Paraná, Entre Ríos. Trabajamos los dos con Moreno, con Guillermo, y obviamente también tengo un cargo chiquito, porque recién comenzamos prácticamente ahora en diciembre. Hay otros compañeritos que ya vienen de antes, pero yo arranqué en diciembre recién. Cambié de bando porque trabajaba con Daniel Scioli, pero mi límite fue Milei. Cuando se acercó a Milei, obviamente me retiré de inmediato, ni siquiera lo pensé. Ya venía hablando con Guillermo también veníamos charlando, y bueno, me incorporé en el mes de diciembre. Y realmente estoy orgulloso de haberlo hecho, estoy contento. Hay una serie de compañeros que valen muchísimo la pena. Hay mucha gente que puede aprender y otra que podemos enseñar, porque siempre algo se aprende del grande, del joven, de todos, ¿no? En todos los órdenes de la vida, todos los días se aprende algo. Así que era para decirles que realmente está muy lindo. Llegó tarde porque vengo de una reunión justamente con compañeros y estaba desesperado por terminar para venir a escuchar esto. Me gusta, me interesa, y me quedó picando lo del buque que dijo un asesor suyo, señor Gergo. Compañero, el señor está en el cielo. Compañero, mejor así. El señor está en el cielo. Me gustó cuando dijo, ¿y ese buque qué hace ahí? Y esto es muy simple, esto es parte del circo que arma la extrema derecha para después intentar socavar la posibilidad, socavar a la Argentina, obvio, ¿no? Pero teniendo la posibilidad de acceso a la Antártida. Seguramente no hay nada, así como ellos han inventado guerra en terceros países donde había bombas atómicas y había armas especiales, resultó ser nada, pero después que lo destrozaron, que lo saquearon, que lo robaron y que lo vapulearon como quisieron y que le mataron una cantidad importante de gente. Eso hace la extrema derecha. Nosotros trabajamos con amor, trabajamos con cariño con la gente, trabajamos en grupo con la gente. Lamentablemente tenemos los infiltrados, sí que los tenemos, y vaya si los tenemos.
Entre esos, para mi modo de ver, un infiltrado, por ejemplo, fue Menem, porque después de la junta militar, que viene Alfonsín y por casualidad aparece Menem. Y no aparece para recuperar el país, aparece para terminar de entregar lo poquito que se animaban a entregar en ese momento. Hoy la situación es muy difícil, es muy dura, porque ya nos están queriendo entregar de pies y manos, atado de pies y manos, lo cual hace que nosotros tengamos que rebelarnos de alguna manera. Y la rebelión nuestra es volver a las bases, volver a los compañeros, tratar de ayudar, tratar de entender, tratar de que ellos comprendan la situación por la que vamos a pasar y la que estamos pasando actualmente, que la ven, obvio, pero que no tiene nada que ver con la que vamos a tener por delante, si esto sigue igual. Así que me comprometí con el grupo, me comprometí con Guillermo, armamos una unidad básica y estamos trabajando dentro de esa unidad básica y estamos armando el partido en Entre Ríos, que ya va muy bien de por sí. Así que ya estamos con el tema de adhesiones y después vendrán las afiliaciones y se terminará. A la brevedad posible queremos terminarlo, por supuesto. Y queremos ser uno de los grupos, o al menos pretendemos, ¿no?, más homogéneos que tenga Guillermo junto con los de ustedes en cada provincia, ¿no? Así que vaya para mí un saludo enorme para todos ustedes, porque cada uno en su dimensión está haciendo algo muy positivo, un granito de arena y otro granito de arena terminan haciendo un desierto. Así que muchísimas gracias, un gusto de conocerlos y cada vez que pueda me va a tener. Si no les molesta, voy a seguir. Al contrario, muchísimas gracias y gracias por tu aporte y un abrazo grande a todos los amigos de Entre Ríos. Muy bien, muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a todos, un gusto de conocerlos a todos. Veo únicamente a Lasval, que no lo veo ahora, pero que sí estaba recién estaba en uno de los cuadritos haciendo presencia, y como ahora se me han cambiado no lo logro ubicar. Pero él también es de Entre Ríos, y bueno, todo lo que sea para Guillermo Moreno, para el grupo, Principios y Valores, van a contar con nosotros, ténganlo por seguro. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Pablo levantó nuevamente la mano, creo que va a responder. Sí, sin ánimo de entrar en debate. O sea, a Gabriel quería responder. Se me ocurre, y por eso lo mencioné a Menem, y justo el compañero lo dijo, que así como en algún momento se nos infiltraron por izquierda, pareciera que se nos quieren infiltrar por derecha en este momento, ¿sí? Por eso traje a colación lo que dijo la vicepresidenta. Y como nosotros en este momento estamos en una base doctrinaria, y lo traje a Menem también a colación porque en mi criterio Menem no fue un gobierno doctrinario, por ende no fue peronista. Ese es mi criterio. Por eso lo traje a colación, nada más. No es por hablar de una persona o de un dirigente, sino de lo que sucedió en el gobierno. Y es actual, porque la reivindicación que este mamarracho, el presidente, hizo en el día de la fecha, no es menor, porque amén de que él lo dijo públicamente, de que es el mejor presidente de la historia, lo que fuere, tenemos que analizar un poquito el porqué. Y ahí donde se me ocurre que posiblemente se nos quieran infiltrar por derecha. Ese es mi criterio. Así como ya vino un Kicillof y se nos infiltró por izquierda. Por eso lo traje a colación, compañero. Nada más. Era eso. Pablo, ¿de dónde sos vos? De Córdoba. Soy de Córdoba. Córdoba. Pablo, y para todos los compañeros, ya escuché a dos compañeros que hablan de categorías erróneas para analizar la política. Desde mi punto de vista, les sugiero, para nosotros, los criollos de la Argentina y de nuestra América, no existe la izquierda y la derecha. Son categorías europeas. El dilema que tenemos nosotros, los criollos de toda nuestra América, es liberación o dependencia, patria o colonia. Ese es el dilema que nosotros tenemos. Entonces, primero tenemos que lograr
la liberación, constituir nuestra patria, ¿no es cierto? Y después veremos, la izquierda y la derecha es de ellos, que nos quieren meter para analizar. Son patria o antipatria. Los tipos que están hoy, como todos los que vos nombraste, son los de la antipatria y personeros del dominador. Bien. Si no, viste, parece, es mi opinión, y nosotros somos personas que estamos en la causa nacional y por la liberación. Entonces, lo demás no tiene nada que ver. De casualidad nacieron acá, pero no son argentinos. El espíritu argentino no nacieron biológicamente acá. Están con la antipatria. Entonces, el dilema nuestro es patria, antipatria, liberación o dependencia, patria o colonia. Esa es la sugerencia que tenemos que tener los peronistas y no utilizar categorías del enemigo. O lo que usan los progres en la patria parlanchina, le digo yo a lo de la televisión. Sí. Bien, gracias. Daniel Macani, continúa. Hola. ¿Qué tal, Daniel? Hola, mucho gusto. Encontré la charla de casualidad. Yo soy de acá de Buenos Aires, Martín Coronado. Pusimos Sí. una humilde unidad básica. Bueno, acabas de decir lo que yo quería decir, que no es tanto la colonización que nos quieren hacer y que nos hicieron históricamente desde hace 200 años, un poco más, sino que permitimos la colonización. Nunca hicimos, por ejemplo, el último gobierno peronista, no este anterior, que yo lo considero radical, sino el de Cristina. Y mucho permitimos que hiciera cosas que no tenía que hacer. Y nos dejamos envenenar con doctrinas que no eran peronistas. Y así perdimos la elección. O sea, no es tanto lo que nos quieren hacer, porque todo el mundo nos va a querer hacer. Como los ingleses, todos, los chilenos, hermanos chilenos, todos nos van a querer hacer. El tema es que siempre lo permitimos. Cuando fue el problema del Beagle, fue a referéndum y le dijimos sí, dáselo. El problema lo tenemos nosotros. Eso es lo que quiero expresar, que es un poco lo que vos decías recién. Está bien. El tema, acá a Mariano Moreno lo subieron al barco enfermo y lo mataron a 30 kilómetros. A San Martín lo rajaron. Este tema viene de hace 2 siglos y medio y siguen estando. Y Guillermo lo dice claramente, ¿no? Por ejemplo, ahora que está diciendo quién va a pagar la deuda. Y sí, la tienen que pagar esos tipos, y vienen hace 2 siglos, vienen afanando, los Venegas Lynch y toda esa gente. Nosotros permitimos que crezcan. Bueno, lo que, Daniel, creo que coincidimos 100%, nosotros sostenemos que el peronismo es una revolución política y social inconclusa. En el 55 se cortó y nunca más pudimos levantar cabeza, y estamos en la resistencia, en la lucha por nuestra liberación. Entonces, liberación o dependencia, somos dependientes, y eso desde 1955. Algunos compañeros han intentado hacer algo y otros se han entregado. Bueno, tenemos que seguir la lucha por la liberación. Pero pasa en todos los órdenes. Volver a restaurar la doctrina como herramienta para comprender lo que sucede y luchar por la liberación. Es mi opinión, ¿viste? Sí, estamos de acuerdo, pero pasa en todos los órdenes. ¿Me entendés? Dentro del peronismo también pasa. Y el general lo dijo, cuando entre 2 peronistas se pelean, uno de ellos no tiene, porque si tienen las mismas ideas no se pueden pelear. Uno de ellos tiene verdades inconfesables. Claro, uno es peronista, el otro es camisetero. ¿Qué se hace el peronista?
Yo coincido con el compañero de Córdoba, con el doctor Menem. Bueno, ya Dios lo tenga donde lo tenga que tener. Yo debo confesar que cuando él era presidente yo estaba muy bien, porque por mi profesión estaba muy bien. Pero alrededor mío, el que se dedicaba a la producción, estaba muerto, literalmente muerto. Y he visto gente comiendo de la basura. Dale, Dani. Redondeá, Dani, redondeá. Bueno, te quiero decir, coincido con el compañero de Córdoba por el doctor, que está bien, sé que era pragmático, pero tenemos que evaluar a la gente por los resultados y por el bienestar del pueblo. Si bien fue... La tarea es reorganizarnos, escúchame, la tarea es reorganizarnos y restaurar la revolución inconclusa que es el peronismo. Otra pregunta, Martín, que vamos redondeando. Sí, compañeros, ya vamos a ir cerrando porque veo que siguen levantándose las manos y ya es la hora de ir cerrando, así que María Carlini. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lo mío es cortito, es breve, solamente soy de San Luis, quería agradecer y saludar a todas las compañeras y compañeros